Y bien, como sabemos, el día sábado el expresidente Alberto Fujimori envió una misiva, digamos, una carta escrita de puño y letra a Raúl Vargas de RPP solicitándole una entrevista sobre el tema de las condiciones de su encierro, de su carcelería. Y inicialmente el jefe del INPE, el señor Pérez de Guadalupe, respondió que esto lo iban a evaluar, pero luego emitió un comunicado, el Consejo Nacional Penitenciario emitió un comunicado diciendo lo siguiente: el procedimiento para autorizar las entrevistas a medios de comunicación está establecido en el instructivo número 001/2002 INPE, procedimiento de las entrevistas, etcétera. 2. Desde agosto del 2011, en que se inició la actual gestión, la presidencia del INPE ha sido coherente en no autorizar entrevistas a aquellos internos procesados o sentenciados por delitos que involucren víctimas directas o indirectas, familiares. Por ello, en virtud del criterio expresado, el INPE manifiesta que no autorizará la solicitud de entrevista al ingeniero Alberto Fujimori. Bueno, este es el tema, se ha desatado toda una discusión, hay muchos han opinado, algunos a favor y otros en contra. Nosotros hemos invitado a Aurelio Pastor, exministro de Justicia, precisamente, y a Antero Flores Arauz, exministro de Defensa, pero, en fin, es como sabemos, un jurista, un abogado que conoce todos estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ha habido, Aurelio, quería comenzar preguntándole a usted, porque ha habido varias expresiones, por ejemplo, algunas en contra. Avelino Guillén, el procurador, el fiscal que acusó a Fujimori, dice que Fujimori pretende con esto arrinconar al gobierno, y es una politización, es una postura política, digamos, de Fujimori. Pero sin embargo, casi la mayor parte de las personas, de los consultados, se han mostrado más bien a favor. Incluso el ex procurador Ronald Gamarra, Javier Villarriestra, Luis Lamas Puccio, el penalista Moretti, César Nakazati, claro, por supuesto. ¿Cuál es su posición sobre esto? No, lo que pasa es que hay una evaluación jurídica, Jaime, y una evaluación política, ¿no? La evaluación política la tienen que hacer los fujimoristas, porque el hecho de que puedan tener una entrevista de esa naturaleza no necesariamente significa que vaya a salir bien, ni que le vaya a servir para su objetivo de lograr el indulto. Si finalmente, si producto de la entrevista se le ve muy bien, muy sano, muy rápido, muy coherente, alguien podría decir: este tipo de enfermo no tiene nada, no necesita un indulto humanitario. Y si por el contrario no sale bien y sale un poco maltrecho, en fin, puede perder frente a gente a quien él le simpatiza, pero tampoco le garantiza eso, que el gobierno le vaya a dar el indulto. Ahora, jurídicamente, desde mi punto de vista, sí procede, y además le corresponde, porque esa directiva que tú has leído, que forma parte de una disposición de la presidencia del INPE, que ni siquiera tiene el rango de un reglamento, ni siquiera tiene un rango, señala cuál es el procedimiento que hay que seguirse para obtener la entrevista de una persona que está encarcelada en un régimen abierto. Fujimori está en un régimen abierto y por lo tanto sí le corresponde. Y como tiene intacto, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, él puede argumentar inclusive que negarle la posibilidad de opinar o de dar una entrevista atenta contra sus derechos fundamentales. O sea, desde mi punto de vista sí le corresponde. Cuando el INPE señala que no va a proceder a darle la autorización, esto podría inclusive permitirle a él buscar a través de un proceso constitucional, claro que es algo largo, pero buscar la posibilidad de que un juez le ordene al INPE darle la oportunidad para que él pueda expresarse. Ahora, te repito, sí es posible. Tienen que hacer el trámite que señala esa directiva, que, repito, ni siquiera llega a ser un reglamento porque no tiene ese estatus, pero hay un procedimiento que, dicho sea de paso, Radio Programas ya lo empezó hoy día, porque ya se anunció que han presentado la solicitud y que demora más o menos 10 días y que necesitará al final una respuesta. Pero al final lo que te quiero decir es volver al principio. Que políticamente le vaya a servir, eso no lo sabe nadie. Ellos saben lo que están usando. Ese es otro tema. Claro, totalmente. La pregunta es si corresponde o no corresponde, si debería dársele el derecho, mejor dicho, reconocérsele el derecho, si tiene derecho a ser entrevistado, tal como él lo está solicitando. Javier Villarriestra sostiene, por ejemplo, que él puede solicitar un habeas corpus data, pero un habeas corpus, pero el habeas corpus tarda. Acá se necesita, dice, una reacción sumaria, un cambio de conducta inmediato, porque según él es inconcebible, antidemocrático, total. Y bueno, él usa los adjetivos que conocemos. Antero, ¿cuál es su posición sobre este tema? Desde el punto de vista jurídico,
que en este caso, más de lo político que lo jurídico, esta directiva del INPE, que fue aprobada por una resolución, permite las entrevistas, pero las permite previa autorización, y el INPE ha dicho: yo no lo autorizo. ¿Qué pienso yo? Evidentemente quien está sujeto a una carcelería tiene su derecho expedito de opinión, lo que no significa necesariamente que sea una entrevista. La entrevista genera pues expectativas respecto a todos los demás que quieran tener el mismo tratamiento, y un establecimiento penal donde están las personas privadas de libertad tampoco puede significar que tenga abiertas todas las posibilidades para tener entrevistas y para hacer lo que le da la real gana dentro del establecimiento penal. Hay una privación de libertad que se mantienen los derechos. Dentro de ello coincido con Aurelio, el derecho de opinión, pero puedes opinar en otras formas, puedes mandar una declaración, etcétera, y no necesariamente una interview. Aurelio, ¿tiene usted algo que decir sobre esto? No, claro, Antero está tocando algunos aspectos que tienen que ver con un régimen en un lugar de reclusión, ¿no? Es decir, el hecho de que pueda tener la libertad de opinión no significa que esto se convierta en un sede de televisión a donde entran las cámaras, pero hemos visto en varias oportunidades cómo efectivamente cuando se ha buscado hacer un reportaje al interior de un penal, las facilidades se han dado, no para hacer entrevistas en vivo, que no las hemos visto, pero sí hemos visto extractos editados con imágenes de determinadas personas. Yo creo que a pesar de lo que Antero señaló que es correcto, que en la directiva dice que tiene que ser autorizado, sin embargo, la autorización que forma parte de una directiva o de una resolución de la presidencia del INPE simplemente no puede contravenir una norma de rango constitucional. Y por lo tanto tampoco serviría para decir esta línea que dice que tiene que ser autorizado es suficiente para negarle la posibilidad de opinar. Ahora, claro, la opinión puede interpretarse de diversas maneras, a través de una entrevista, de grabar un extracto para la televisión, para la radio, escribir, en fin, lo que fuera. Pero yo sí creo que él puede tener el derecho si es que se solicita y si es que él accede a tener esa entrevista. Ahora, en su calidad de expresidente, digamos, no debería tener incluso, bueno, eso no debería darle más derecho a expresión que cualquier ciudadano, ¿de acuerdo? Pero hay una igualdad ante la ley, ¿no? De acuerdo, pero no sé, claro, el tema es yo creo que la entrevista puede, claro, Fujimori puede estar buscando hacer política con esto, ¿no es cierto? Debe haber calculado que ya el gobierno no le va a dar el indulto, o se ha puesto duro respecto al tema del indulto, y entonces, bueno, voy a jugar esta carta, la carta de una entrevista. Si no me dan el indulto, de todos modos ya estoy actuando en política, porque en la misma entrevista voy a transmitir alguna clase de mensaje. Claro, la entrevista le puede salir mal, pero también le puede salir bien, o el entrevistador podría aprovechar para preguntarle ya no solamente sobre las condiciones de carcelería, sino acerca de si pide perdón o no pide perdón por algunas cosas, en fin, es una entrevista que podría ser muy interesante para el país. Yo no sé qué usted no le parece. Sin ninguna duda que podría ser interesante. A mí me encantaría saber qué es lo que piensa, qué es lo que va a decir, pero creo que cuando tú estás privado de libertad en un establecimiento penal, habiendo sido sentenciado, puedes opinar, sí, pero que des interviews y no le concedan esa facultad, yo no lo veo que es inconstitucional. Puedes expresarte en montones de cosas, pero no necesariamente en una forma radial o en una forma televisiva. O sea que si le mandan un cuestionario escrito, eso sí podría ser. Yo creo que sí, porque igual puedes mandar tus misivas, igual puedes mandar correos, está perfectamente permitido. ¿Cuál es la diferencia con una entrevista radial, digamos? Hay más presencia personal. Evidentemente, hasta el tono de voz puede influir. Entonces, y quien está privado de libertad, pues tiene que tener, como dice el propio reglamento, el Código de Ejecución Penal, dice, con las limitaciones que le impone la ley, la sentencia y el régimen de vida del establecimiento penal.
En consecuencia, yo no veo bueno, que... pero si hay un instructivo para permitir las entrevistas, es decir, las entrevistas están permitidas en buena cuenta. No. ¿Por qué negarlas en este caso? No, pueden ser autorizadas, que es diferente. Lo que significa que pueden también no serlo. Entonces están sujetas a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario. Ahora, no siendo ese instructivo una norma con rango ni siquiera reglamentario, el gobierno pudiera mañana aprobar un reglamento. Sin ninguna duda. Y que tendría un peso mucho mayor, porque tendría que pasar por el Consejo de Ministros y modificar totalmente esa que es una disposición dada en su momento por un presidente de la institución, nada más. Ni siquiera es el ministro, no hay participación del ministro, no hay participación de ninguna autoridad política. Y no solamente eso, podrían también modificar el Código de Ejecución Penal y autorizarlo, claro, lo que se puede hacer por una ley. Pero en este momento lo que hay es la solicitud y que te la pueden acceder o pueden negártela. Hasta ahora hay... Ahora, más allá del debate jurídico, del rango que tienen las normas, Fujimori, con el apoyo por el mal manejo del gobierno, está logrando permanecer en la noticia de manera permanente desde el momento de la presentación de su indulto. Primero fue por el tema del indulto, luego fue por el tema de las condiciones en las que vive, ahora por el tema de la entrevista, y entonces ha adquirido una relevancia sumamente fuerte gracias a los silencios o a la poca capacidad de manejo político que tiene este gobierno hasta ahora. E inclusive la simpatía que pudiera tener su causa, en este caso la del indulto, ha sido lesionada gravemente y debía decirle a su hijito, oye, no me defiendas, compadre, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha provocado que él decida salir a dar una entrevista. Sin ninguna duda. O sea, creo que al sentir que lo que están haciendo quienes lo respaldan directamente no es eficiente, sino que genera más bien polémica, y esa polémica puede generar una disminución en la simpatía que tenía al principio la idea de pedir un indulto, entonces él debe haber decidido, bueno, ya, dejen ustedes, yo lo voy a hacer, me voy a encargar directamente, pero es un arma de doble filo, porque puede salir muy mal. Un gesto, una pregunta incómoda y un gesto mal puesto puede terminar. Tono de voz. También. Pero entonces no debería tener temor el gobierno, porque aquí hay, claro, una prevención política, ¿no? El temor a que Fujimori pueda aprovechar esto para hacer política de alguna manera, para empezar a hacer política, ¿no? Me imagino que ese es el temor, no tiene derecho a hacer política, ese es un poco la... Lo ha venido haciendo inclusive en la campaña, ¿no? En la campaña hemos visto los camiones cercanos, etcétera, la gente que iba a visitarlo, ya hasta en forma grupal, ¿no? Y no solamente eran familiares y los abogados. Y otras personas han dicho que hay otros casos en que se ha dado entrevistas y que una terrorista la dio, la otra no sé qué medio de extranjero. Oye, pero las no autorizadas y la corruptela no puede significar que sea un precedente, ¿no? Bueno. La corruptela no genera derecho. No, claro. No, pero no estamos... Aquí, claro, aquí la cuestión es, ¿tiene derecho o no tiene derecho a ser entrevistado, ¿no? Esa es la... Ahora, el gobierno ha entrado a otro plano, ¿no? Porque si en un principio estaba entre el gobierno y Fujimori el pedido de indulto, si se da o no se da, hoy hay una confrontación también con los medios de comunicación, ¿no? O sea, la bandera que ya soltó radioprogramas es una bandera que le han empezado a agarrar casi todo, decir, oye, ustedes no pueden cercenar el derecho que tenemos nosotros de informar, sobre todo cuando el señor está de acuerdo en ser entrevistado. Claro. Y naturalmente, y la noticia que a todo el mundo le interesa, ¿no? Sí, pues sin ninguna duda. Allí la negativa del gobierno beneficia, en este caso, a Fujimori, porque ha puesto a los medios de expresión como que les están a ellos, como dice la fórmula que ha empleado Aurelio, cercenando este derecho a opinión, pero el derecho a opinión es genérico. Nadie dice lo de las entrevistas, ¿no? Bueno, en fin, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos.
Adelanta la Navidad en Radio Shack. Memoria HP de 4 GB, 21 soles 90. Tablet 7 pulgadas, 379 soles. Celular desbloqueado doble chip iBro a 129 soles. Audífonos Maxell, 69 soles 90. Radio Shack. Tecnología al alcance de todos. Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi pastillita. Hoy no es lunes, mi amor. Los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte linda, bombón. En mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos. Todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Te esperamos. Y bien, bueno, vamos a cambiar brevemente de tema y ver el asunto de la batalla legal contra el Movadef, porque el día sábado, me parece, o domingo, el embajador Eduardo Ponce publicó un artículo, una columna en el diario Correo, sosteniendo que para ilegalizar al Movadef bastaba con la ley de partidos políticos y también, bueno, aplicar pues la ley de apología del terrorismo. Y no se necesitaba más que eso. En todo caso se mostró en contra de del proyecto de ley del negacionismo, que dijo que eso iba a ser rechazado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Esa es una posición. El gobierno, hemos escuchado al presidente Humala señalar que reclamarle al Congreso que apruebe de una vez los proyectos que ha enviado de combate al terrorismo, en fin, de proscripción del Movadef o del terrorismo, del neosenderismo, como le llaman ahora. Bueno, no sé qué opinan ustedes, es decir, para dar la batalla, no basta pues, como dice Salomón Lerner, unas declaraciones cantinflescas en realidad, darle una oportunidad a la batalla política, en fin, eso es, no, aparentemente, ¿qué partidos van a dar la batalla política? Esa es una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Al Movadef en los escenarios en que se mueve. La pregunta es, ¿qué instrumentos se necesitan? Más instrumentos legales de los que tenemos. ¿Qué instrumentos legales habría que aprobar para dar esa batalla? Yo he revisado también el artículo del embajador Ponce y a pesar de que es un artículo pequeño, traza muy bien cuál es el camino, porque es correcto, o sea, el Movadef no es un partido político. Cuando trató de ser un partido político se le dijo que no, porque un partido o un grupo de personas que tienen una orientación antidemocrática no pueden formar parte del sistema democrático del país. No es un partido político, entonces ahora actúa como un grupo informal dentro de la política. Por lo tanto, no necesitamos una norma para que no sea reconocido como partido político. Pero por otro lado, para poder combatir las actividades que hace el Movadef, las marchas, los actos de reivindicación, etcétera, tenemos la figura de la apología del terrorismo. Y si esos actos fueran un poco más graves, tenemos todo el desarrollo de la legislación antiterrorista. Entonces, yo soy de los que cree también que no es necesario tener más leyes para combatir al terrorismo. Tenemos el marco legal, lo que necesitamos es usarlo, porque lo que hemos visto en varias oportunidades en los últimos años ha sido falta de voluntad política para utilizar las normas para combatir al terrorismo. Se denunció la presentación del libro de Guzmán, se denunciaron una serie de hechos y hasta ahora ningún juez se ha animado a abrir un proceso por apología del terrorismo. Bueno, pero el Movadef, digamos, ha sido ilegalizado, mejor dicho, no es legalmente un partido político porque no fue aceptado como partido político, pero no es delito pertenecer al Movadef, no es un movimiento ilegal como tal, digamos, no sé, da la impresión de que faltan elementos. En este momento para mí es una asociación irregular, pero que está haciendo mucho daño. Felizmente solicitó su legalización como partido, lo cual abrió los ojos a muchísima gente que no conocía que existía el Movadef, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que eso fue bueno para la democracia y el Jurado Nacional de Elecciones tomó una sabia decisión, que está además autorizada por la ley de partidos políticos. Pero yo, a diferencia de Aurelio, sí creo que podría complementarse la legislación
Y hay que ver, por ejemplo, qué se hizo en España. Oye, los movimientos separatistas vascos y los movimientos terroristas vascos, hoy día con la legislación que tienen, no se atreven a hacer mucho. ¿Qué sucedió con Alemania después de Hitler? Oye, ahí nadie se atreve a usar las banderas del nazismo. Entonces yo creo que viendo esa legislación internacional que es conveniente, que ha tenido una práctica importante y ha ido dejando una serie de resoluciones jurisdiccionales, yo creo que ayudaría mucho a complementar la legislación que ya tenemos. No creo sí en el negacionismo, porque con ese criterio del negacionismo se podrían hacer barbaridades contra los reales demócratas e inclusive hasta con los magistrados judiciales que tuvieron un voto diferente. Entonces no podrías ni siquiera utilizarlo en una cátedra universitaria, ¿no? ¿Qué tiene la legislación española o la alemana que no tenemos nosotros? La proscripción no solamente de los elementos o las agrupaciones que tratan de inscribirse como agrupaciones políticas, sino también de otra serie de instituciones regulares o irregulares y de los miembros que la componen, ¿no? Su sola actitud o decisión de pertenecer a estos movimientos, insisto, regulares o irregulares, está incluso sancionado. Ajá, bueno, eso es lo que habría que hacer entonces. Yo recuerdo que llevé ese proyecto desde el Ministerio de Justicia al Consejo de Ministros. Lamentablemente en ese momento no fue aprobado, pero luego hubo una aprobación de esa propuesta, pero no llegó a ser aprobada por el Congreso, o sea, por lo tanto no es ley. Perdón. La de proscribir la posibilidad de inscribir partidos políticos vinculados a grupos violentistas, terroristas. No, pero eso está en la ley de partidos ahora. Hay una ley, pero se había propuesto una ley específica. Lo que hizo Aurelio, yo vi el proyecto, yo sí estaba totalmente de acuerdo y creo que podría complementar la legislación existente y podría facilitar muchísimo la lucha que hay que dar en todos los campos. Y cuando tú te has referido a partidos políticos, yo te puedo decir con toda claridad que Orden está dispuesto a dar esa lucha. Ahora, pero Orden está presente en las distintas provincias en donde se mueven estas personas, en las universidades públicas. Tenemos más de 70 y tantos comités provinciales. En el magisterio. Hay que irlo haciendo, ¿no? Bueno, pues, pero según el defensor, por ejemplo, ha declarado ayer que gracias al trabajo de la Defensoría en todo el país, sabemos que los únicos que hacen actividad política en todas las regiones son Movadef, Etnocacerismo, Patria Roja y el APRA. El APRA creo que generosamente la ha puesto ahí, porque no sé si realmente el APRA está... Bueno, y yo me pregunto, ¿y el Fujimorismo, que en realidad sí tiene presencia en todas partes, no hace ninguna actividad, no se mueve? No es increíble que el Fujimorismo no tenga ningún... Además, la lucha del Fujimorismo ha sido contra el terrorismo precisamente. El APRA está presente. Sí, claro que sí. Pero está dando... Nosotros tenemos organizaciones, la organización política está presente en los sindicatos, en los gremios estudiantiles, en las universidades, tiene centros federados, tiene espacios en donde participa de manera permanente. Y el partido, como organización territorial, está presente en prácticamente todas las provincias y distritos del país y participa de manera permanente en los debates que se generan en cada una de las comunidades. Ahora, que ha habido toda una campaña de descrédito a los partidos políticos, es verdad, que ha mermado las posibilidades electorales de los partidos políticos, especialmente en elecciones municipales y regionales, también es verdad, pero eso no quita que la organización no esté presente y esté presente de manera permanente y esté presente en cada uno de los debates que se hagan. Por ejemplo, que el tema de Cajamarca, de Conga, hubo un par de comunicados. ¿Estuvieron ahí? Pero no dieron, pues, fuego, no fueron capaces, digamos, quizás estaban en la ciudad de Cajamarca, pero... O quizás en algunas rondas campesinas, no lo sé. Lo que pasa es que muchas veces la gente que quiere enfrentar a estos grupos violentistas no entra pues de la misma manera. Y entonces tienes un grupo de vándalos que toman la ciudad, que apedrean los carros, que rompen la luna de las casas y que amenazan a todo aquel que sale a decir algo contrario. Entonces la gente que no comparte los mismos métodos no se hace presente y da la impresión que no estuviera. Pero si tú haces una encuesta en donde la gente opine directamente, te das a dar cuenta que no es la correlación de fuerza la que tú ves que
que ha tomado la calle. Más aún, nosotros tenemos cerca de 80 comités, no te digo que tengamos en las cerca de 200 provincias, pero lo vamos a tener. Pero en esos sitios en que tenemos comités, los dirigentes, los comités salen a las radios, hablan, se enfrentan a la gente del Movadef y a todo lo que significa, claro que sí. Bueno, los felicito. Lo estamos haciendo. Es una noticia. En la medida de posibilidad, la gente lo hace. Y el elemento más importante de medio en provincia, sobre todo en horas tempranas, es la radio. Es increíble. Claro. Bueno, es una novedad. Y lo vamos a seguir haciendo. No sabíamos. Bueno, yo les agradezco su participación, Aurelio Pastor y Antero Flores Arauz, por esta conversación interesante. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Susana Silva Hasenbach, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción, porque se ha presentado hoy el Plan Nacional Anticorrupción hasta el 2016. Vamos a ver si esto tiene alguna posibilidad de tener algún resultado. Regresamos.